Vamos a hablar de la calidad de las roscas, lo que nos puede llegar a afectar el utilizar cuando cambiamos una de las tuercas por una tuerca incluso de menos calidad que la que trae nuestro motor, los daños que nos causa en el eje, o sea, lo que nos afecta a la rosca del eje. Entonces, esta es una tuerca normal que trae la moto, esta también es una tuerca normal, esta es una tuerca ya mucho más económica, esta es una tuerca que realmente no vale la pena, esta es una tuerca de muy bajo templado o de alta resistencia. Esta tuerca está bañada en galvanizado, esto solamente lo que la hace ver bonita, pero esta tuerca al hacerle harta torsión se le va a tirar fácilmente la rosca interna y nos dañaría la rosca del eje. Estas tuercas ya son de mejor calidad, esta es una de las mejores entre este grupo, estas tuercas son buenas, como podemos ver es menos brillante que esta, esta suele ser mucho más brillante, pero es una tuerca de baja calidad. Hay que aclarar que como primer punto importante es necesario tener en cuenta de que para el desmonte del motor hay que contar con una serie de herramientas necesarias, desde la copa o las llaves, para poder hacerle el ajuste a las tuercas, tanto como para soltar o ajustar y no comenzar a dañar los cuadrantes, porque eso suele ocurrir. Estas tuercas también son de muy buena calidad. Entonces, cuando nosotros vamos a comprar una tuerca en la ferretería, porque digamos que se le estén dañando ya los cuadrantes, muy seguramente llegamos allá y le decimos al de la ferretería, necesito una tuerca. El hombre, si no se le dice tiene tuercas de alta resistencia, hay dos tipos de tuerca. Está la que viene con flange y está la que viene así, que se llama tuercas largas. Esta viene mucho más larga todavía. Entonces sobra decirlo que si no se cuenta con la herramienta indicada, sino que simplemente le vamos a dar, por ejemplo, acá un hombre solo, o quizás no sea el número de la llave indicada para esto, se van a dañar los cuadrantes y por eso pues en algunos casos también se comienzan a cometer daños, porque no se le puede hacer el ajuste que debería aplicársele al momento del montaje o del desmontaje del motor. Entonces, eso en primer lugar como para tener en cuenta. Segundo, la situación con respecto al caliper, que también lo vamos a ver. Si el caliper no está debidamente alineado con el disco, porque el soporte quedó algo desviado, también vamos a tener problemas y eso va a hacer que el eje comience a moverse. Entonces, lo importante es que todo quede debidamente en su puesto, verificar bien antes de desmontar, a fin de no cometer de pronto un error. Y quizás si el sistema ya viene con un error, entonces no terminemos siendo nosotros o uno mismo el que digamos que asuma consecuencias de error que provenga de otra persona. Entonces recordemos que esto tiene un encraste allá, esta guía, supongamos que está la tijera, y esto tiene que llegar hasta el punto donde debe de llegar para que quede debidamente alineado con el disco y la mordaza al soportarse aquí quede completamente las pastillas haciendo el cierre como se debe de ser. Pero también suele ocurrir que, pues aprovecho el espacio y lo explico, es en el caso de cuando la mordaza ya está para mantenimiento, también hay que hacerlo en su respectivo momento y no dejar pasar tanto tiempo. Yo he encontrado motos que les he encontrado el caliper ya que le han dado uso por más de 3 años, y eso no se debe dejar pasar tanto tiempo. A eso hay que lavarlo hay que hacerle el mantenimiento con más frecuencia. Por mucho 1 año ya es suficiente para hacerle el mantenimiento correcto, porque es que el líquido suele dañarse debido a las veces que vas frenando. Él se calienta y crea unas burbujas, eso crea aire,
y también crea líquido, también crea agua. Entonces por eso es muy importante reemplazar el líquido de freno a determinado tiempo, eso por un lado. Entonces tengamos en cuenta eso antes de hacerle un mantenimiento, para que pues efectivamente las cosas nos queden como debe ser. Y pues también vamos a ver cuando pues desafortunadamente ya se nos comienza a afectar la rosca del eje y estamos utilizando la misma tuerca, vamos a ver que ella no va a enroscar como debe ser, y ya si la rectificamos vamos a ver que las tuercas nuevas van a girar tranquilamente, o sea, hacen un giro muy suavecito al momento de hacer el roscado. Eso como para tenerlo en cuenta. Entonces continuamos con el video y vamos a ver el paso a paso de las situaciones que en ocasiones se nos puede presentar y que se pueden evitar para alargar los daños en el eje, ya que pues el eje es la base fundamental de que el motor nos quede debidamente ajustado, y esta rosca que está acá hay que cuidarla bastante, porque de lo contrario los daños que se pueden ocasionar acá pueden ser tan graves que la recuperación la recuperación se puede lograr, pero es un costo bastante elevado. Entonces eso como para tenerlo en cuenta. Y asimismo pues aclaramos por lo menos esta herramienta. Esto es para hacer cónico la entrada de la tuerca, que eso es muy importante tenerlo, por eso es que se habla de la herramienta. Entonces señores, continuando con el video, vamos a hablar desde el desmontaje de la llanta, pero el tema especial es el roscado y la tuerca con la que vamos a ajustar el motor o la llanta. ¿Qué ocurre? Aquí podemos ver que esta tuerca ya presenta problemas de ajuste. Ahí ella ya no ajusta debidamente, ya no gira como debería ser. Si utilizamos la llave o la herramienta, aquí podemos notar que está dura. Ella la rosca debe de girar manualmente, sí, pero debe de ajustarse, debe de girar sin hacer esfuerzo. Cuando eso ocurre, quiere decir que los filamentos de la rosca ya se están maltratando. Ahí se alcanza a notar. Pues tocaría tomarle una foto de acercamiento, y a medida que se nos va maltratando esta rosca viene el problema más delicado. Se comienza a dañar el roscado del eje, y con el pasar del tiempo pues esto realmente es costoso su restauración, y en algunos casos toca hasta cambiar el eje completo. Entonces ya tenemos claro una situación que se puede evitar. Segundo, al momento del montado debemos haber previsto qué piezas van al lado izquierdo, qué piezas van al lado derecho, para que nos dé la ubicación de la llanta. Si no mantenemos ese orden que nos lo permite el sistema antes del desmontado, si la llanta ha sido debidamente bien montada en una anterior ocasión, que muy posiblemente no haya sido por nosotros, entonces el motor no debe de trabajar bien. Segundo, si el motor en su funcionamiento o en su desplazamiento está presentando problemas de frenado, es muy posible que lo hayan desmontado, quizás en algún despinche que le hayan tratado de hacer o lo hayan hecho, y entonces el motor no esté en su debida ubicación con respecto al centro, con respecto al soporte de freno. Vamos a ver este lado. Y aquí es donde viene la parte más delicada. Este es el soporte del caliper. Él tiene esta ranura de encraste acá. Entonces, una vez entramos el sistema o el motor, tenemos que asegurarnos que esto encaje. Pero no es solamente de que encaje allá y quedó acá, no. Aquí como simple vista, si yo lo ubico, aquí podríamos ver
por acá. Aquí podríamos ver que si yo lo ubico, lo ajusto, se va a ver totalmente alineado con el disco, el soporte del caliper. Suele ocurrir que por lo regular esta pieza, digamos que el espacio acá versus la pieza que encaja acá, a veces es muy precisa. Entonces cuando se monta allá, él no alcanza a incrustar debidamente y nos queda este soporte desviado, nos puede quedar así, para algún lado. En esa misma posición va a quedar el caliper o la mordaza de freno. Entonces, ¿qué pasa? Que ella nos va a quedar desviada y va a ocurrir, como en esta ocasión ya se nota, ahí se alcanza a notar, que hubo un momento en donde el caliper no quedó debidamente en la posición que tenía que quedar, debido a que muy posiblemente el encraste allá no le permitía al soporte tener la alineación o la ubicación exacta, donde les digo, él debe de quedar completamente alineado con el disco para que cuando las pastillas estén haciendo el ejercicio de frenado, hagan la presión correcta. Otra forma de darnos de cuenta si las pastillas están frenando bien, muy fácil. El disco le podemos aplicar un líquido, puede ser ACPM o lo giramos y le echamos grasa y frenamos el sistema y nos vamos a dar cuenta en dónde va limpiando más y en dónde no limpia. Lo que quiere decir es que o puede ser que el caliper está para mantenimiento, que también suele ocurrir que cuando el caliper no está para mantenimiento, que esto coge polvo y esto es normal, y vamos a aclararlo de una vez. Estos sistemas requieren mantenimiento máximo cada año, pero esto cada 6 meses requiere de que esto se sacan los pistones, se lavan, se juegan bien, se pueden lavar con jabón, detergente, se lavan bien, luego se le hace un proceso de limpiado con ACPM, se colocan, se le aplica aire a alta presión para que salga todo lo más que haya por dentro, se sopla por todos lados, o sea, por acá, él debe de quedar debidamente limpio. Luego volvemos y lo ubicamos. Si es necesario, se cambian los ornis, los cauchos que están por dentro, que eso venden el kit cuando se les hace mantenimiento. Y volvemos y lo montamos ya habiéndonos cerciorado de que el caliper quede totalmente limpio. Hago tema del proceso de mantenimiento porque pues son las causas por las cuales a veces esto no queda ajustando correctamente. Otra situación que es muy importante tener en cuenta es, por lo menos en el caso de este caliper, a pesar de que esta es una línea económica versus las que son de mejor condición o mejor estética, bueno, muchas cosas, porque realmente todos cumplen la misma función y es hacer que las pastillas detengan el disco. Lo mejor en caliper es los que tienen el sistema de entrada de líquido, si el sistema es de 2 pistones, en el medio. ¿Para qué? Para que el líquido entre y se redistribuya a la vez. Hay unos que vienen con el líquido en la entrada de un orificio. Realmente eso siempre ocurre, que como el líquido no entra debidamente igual hacia los dos, entonces va llenando primero por un lado, entonces suele ocurrir que ellos no ajustan completamente. Y ya como para tener en cuenta un sistema de freno totalmente de mejor prestaciones, ya son los caliper que son de 4 pistones. Este es de 2 pistones, tiene pistón acá, pero a este lado no tiene porque simplemente ahí es donde la trae. Los de 4 pistones, el líquido entra y cierra los 4 pistones. Entonces eso es como para tener en cuenta. No es el tema, pero me veo en la necesidad de hablar del tema. Entonces, decíamos que tenemos que cerciorarnos de que esto encaje debidamente allá y ahorita lo vamos a ver. Entonces, para eso ubicamos esto, ubicamos este en su orden, le ponemos la guasa y le ponemos la tuerca, la cual ya sabemos que realmente la tuerca del otro lado, mire, esta sí está entrando normal, pero mire, ya se le está presentando inconveniente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Las vamos a reemplazar, pero para eso vamos a ver primero el sistema de montaje y ya después veremos cuando
Ahora miraremos cuando le estemos montando las nuevas tuercas y qué tanto pues nos es rentable versus esta. Entonces, así es como debe entrar una tuerca, mientras no se haya maltratado la rosca del eje. Ya si la rosca del eje se ha maltratado, toca obligatoriamente pasar la tarraja para corregir nuevamente esa rosca. Entonces, a continuación vamos a montar el motor y nos vamos a dar de cuenta qué ocurre cuando el soporte de freno no ajusta debidamente en su posición. Tenemos el motor montado. Hay que tener en cuenta que esto siempre hay que hacerlo con mucho cuidado y no nos machucamos los dedos. Y allá está encajando el sistema acá. Entonces ahí se supone que ya está en posición y suele ocurrir que ahí creeríamos que esto ya está listo, pero si verificamos acá, mire, se alcanza a notar que está bastante desviado, o sea que cuando esto se ajusta y todo eso, el caliper va a quedar trabajando mal. Incluso pues ahí tiene bastante diferencia, pero a veces es muy mínima la diferencia. Entonces aquí es donde toca jugar con otra herramienta y obligar a que el soporte del caliper quede debidamente alineado hasta que tome la posición que debe de tener. Ahí ya está casi alineado. Alcanzamos a ver que aquí está más abierto, aquí está más cerrado. Le seguimos acomodándolo hasta que el soporte encaje allá en su debido lugar. Ahora volvemos a inspeccionarlo y podemos notar que aquí está más abierto, aquí está más cerrado, aquí arriba está más abierto y por la parte de abajo está más cerrado, lo que quiere decir de que está pandeado. Pues no es porque esté torcido, sino yo lo interpreto así, pandeado. Entonces volvemos a seguir acomodando. Parece que ya está en posición. Vamos a hacerle un ajuste. Hay que tener en cuenta una cosa,
que nosotros no nos podemos confiar de que él ya encajó y a la que ajustamos el sistema lo va a poner en el puesto. No, porque el soporte va a quedar acá cruzado y así nos va a quedar acá el caliper. Entonces, la primera prueba es que al colocar esto, el motor nos debe de girar bien. Entonces, ahí entra normal, hacemos un pequeño ajuste. ¿Esto es para qué? Para poderlo mover. Entonces hacemos esto y está entrando normal. Debe de encajar normal. Eso quiere decir de que la posición del soporte del caliper está bien alineado. Por eso les hablaba de la alineación. Si el soporte del caliper no está debidamente alineado, al hacer esto, entonces voy a obligarlo. Lo soltamos, lo voy a desviar. Entonces, mira, ahí estaría. Ahí, entonces, si yo lo desvío, mira, y en algunos casos no creerán, no, que ese es el movimiento, lo que pasa es que él se frena tantico. No, el motor debe de girar. Entonces terminamos de poner los dos. Ahí están los dos. Y tenemos el motor girando, o la llanta girando como debe de ser. Tenemos el caliper bien montado, lo que quiere decir de que las pastillas nos van a funcionar bien y todo listo. Entonces ahora sí ajustamos acá y a continuación vamos a ver las tuercas nuevas, que en este caso nos garantizarían un uso más correcto o una aplicación más correcta de la torsión que le vamos a aplicar a esto. Entonces, ya habíamos hablado de que cuando se usa la tuerca, aunque esta no es que sea de una calidad tan baja, pero la realidad es que esta tuerca no es la indicada. Esta es una tuerca de alta resistencia, viene empolvada. Aquí tenemos la otra, trae flange. Y entonces vamos a ver, en este caso vamos a colocar esta, miren, y podemos ver que la tuerca se obliga mucho para pasar. Miremos acá, pero la tuerca está centrada, no está ladeada, está enroscando bien. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que obviamente, debido a que estas tuercas son de muy baja resistencia, al ajustar, al darle torsión para asegurar el motor, nos daña la rosca del eje y daña también la rosca de la tuerca, que esa es la que se daña. Aquí ya tenemos una tuerca de alta resistencia, como podemos ver el filamento de esta, pues, que está totalmente completo. Tenemos dificultad para que entre. Si miramos acá, aquí ya le tenemos una montada y esta sí rosca con facilidad, pero sin embargo le vamos a rectificar la rosca. Entonces, para eso, ¿qué utilizamos? Obviamente la herramienta correspondiente. Entonces, vamos a empezar con este lado, así de sencillo, sin necesidad de soltar el motor ya de la controladora, y sacamos el envolvedor. Acá. Esto tiene unos huecos, esto se llama una tarraja, esta es la tarraja para esta rosca. Entonces esto tiene estos tres huecos de encraste, que estos van alineados con estos tornillos, los encajamos acá. Este no es el puesto, hay que buscar el puesto. Y
Aquí están encasando estos dos. O sea, ellos no todos van a cazar. Para eso son esos tres. Y ahí lo tenemos. Estamos acá. En sí está trabajando con este y con este. Y para eso pues colocamos acá nuestra tarraja. Comenzamos a girarla. Ya la tarraja está en su respectiva posición y comenzamos a rectificar la rosca. Entonces, ¿qué logramos con esto? La rosca queda nuevamente corregida, se le quitan las arrugas que tenga, esas son unas arrugas que se le hacen. Ahí alcanzamos a ver cuando limpia, cuando la tarraja, las estrías de la tarraja comienzan a limpiar la rosca o a hacerla de nuevo. Prácticamente con esta misma herramienta se puede hacer una rosca nueva, pero la rosca nueva, la verdad, eso es mejor hacerla en el torno. La tarraja es más bien útil para corregir las roscas, porque para hacer la rosca nueva eso siempre es un proceso delicado. Eso es mejor hacerlo en el torno. Pero esto que se puede hacer manualmente, pues en este caso nos lo facilita la tarraja. Entonces, así hemos corregido la rosca y vemos que ahora podemos notar que cuando insertemos nuevamente la tuerca nueva que trae la rosca, obviamente como debe de ser, rosca sin ningún problema. Ese es el derecho. Nos vamos para el otro lado y repetimos el mismo procedimiento. Entonces hacemos acá lo mismo. Hay que aclarar, no cualquier herramienta sirve, no cualquier tarraja sirve. Hay tarrajas que se consiguen en el mercado a un buen precio. Esas tarrajas que se consiguen en el mercado, digamos que a un buen precio, por así de económicos, realmente son tarrajas que no valen la pena. Una buena tarraja nos permite corregir la rosca y nos va a proveer buena durabilidad. Está bastante comprometida acá la punta. Nos va a tocar corregirle acá. Entonces vamos a rectificar acá y ya volvemos. Vemos, allá está entrando normal. Ahí es simplemente que
se le hace en la punta algo cónico como esto. Para eso tenemos una copa, ahora la mostramos, ya guardamos. Y bueno, nuevamente corregimos. Entonces comenzamos nuevamente a hacer la corrección de la rectificación de la rosca con la tarraja. Y vamos a ver que ahora sí la tuerca va a girar sin ningún inconveniente. Como vemos, se ve que queda totalmente limpia, las arrugas que tiene se le han eliminado. Esto pues ya debe de girar normal, mire. Ya no tenemos dificultad. Se ve claramente que no estamos haciendo fuerza, ya que el eje no se mueve. O sea, se movería como hacía antes. Eso es a razón de que ya la rosca no está maltratada. Estos filamentos de la tuerca, pues esta tuerca es de más resistencia, los filamentos están debidamente cuidados, el roscado está nuevo y aquí hemos rectificado. Entonces aclaramos, cuando ya esta rosca se nos maltrata demasiado, ya no es suficiente con pasar la tarraja y rectificar la rosca, ya toca por obligación sacar sacar todo lo de adentro, separar el cable, volver a rectificar esto, pero ya es otro proceso de rectificación más complicado. ¿Cómo es? Aquí vuelve y se aplica soldadura, esto vuelve y se rectifica este cuadrante, y en el torno volvemos y elaboramos el roscado habiéndole aplicado una soldadura que cumpla para ese proceso. Pero eso es un proceso en el cual ya una vez se le aplica soldadura a esto, el proceso de templado que tiene este eje lo va a perder, o sea que toca volver a hacer un proceso de templado. Entonces fíjense que el proceso no es tan fácil, el hecho de que si ya desafortunadamente se nos está presentando dificultad a la hora de roscar la tuerca, es mucho más fácil corregirlo a este momento que más adelante. Entonces aparentemente la tuerca está en buen estado, pero también suele ocurrir que en ocasiones la gente ya ve que la tuerca, bueno, la maltratan porque pues no utilizan la herramienta que debería hacer, y resulta de que van y compran la tuerca, no saben que hay tuercas de alta resistencia, como en este caso, le colocan una tuerca antes de menos calidad que esta. Sí, ella en un principio aparentemente encaja bien, pero el problema no es ese. El problema es que cuando se le haga torsión, comienzan a comprometerse en las tuercas, las roscas, como para entender. Entonces, esa es una de las causas por las cuales se nos daña la rosca. También suele ocurrir que a veces durante los desmontes no alinean bien la tuerca, o sea, ven que está entrando mal y le siguen insistiendo, ya dañamos la tuerca acá, dañamos parte de la rosca. Pero entonces, como ella vuelve y se alinea, pero ya parte del roscado de la tuerca se nos ha maltratado, se va dañando el resto de rosca del eje, y ya eso sí ya es un proceso de recuperación total, como lo que les acabo de mencionar. Y ahí vemos una rosca entrando como debe de ser. Bueno, ya tenemos todo montado. Entonces hemos cambiado la tuerca debido a que la tuerca que estaba pues nos estaba afectando la rosca del eje. Hemos rectificado la rosca del eje. Aquí podemos ver cuando una tuerca y rosca están debidamente apropiadas las roscas, y obviamente nos aseguramos de que la llanta quede bien alineada. A este lado
Entonces, a este lado recordemos que tenemos que cerciorarnos de que el soporte del disco quede debidamente balanceado o anivelado con el disco para que el caliper haga su respectivo ajuste en el lugar que debe de dar, y no de pronto que quede, como le digo yo, desnivelado y comencemos a tener problemas con el frenado del motor, porque desde ahí ya podemos comenzar a tener dificultades, de que en algunos casos de pronto, digo yo, no se cercioran de que la llanta gire normal. Este es el giro normal de la llanta, ahí estamos girando bien. Entonces, así mismo nos debe de girar al colocar el caliper. Ya hablamos de que pues los calipers requieren de ciertos mantenimientos, lavado y eso, limpieza del pistón y claro, también cambio de los hornes o los empaques. Y mira, ahí lo montamos. El disco está en perfecto estado. Un disco que ya comience a mover la mordaza es un disco que es mejor cambiarlo. Ajustamos acá. Ahí lo vemos. Y como vemos, la llanta gira sin ningún inconveniente. Claramente se ve que el disco está plenamente plano, o sea, tiene muy buena planitud. La mordaza no se nos está moviendo. El soporte del caliper está debidamente posicionado, está debidamente nivelado con el disco, lo que nos garantiza que esto nos va a funcionar. Y en este lado nuevamente también vemos como una rosca está perfectamente corregida, una tuerca de mejor calidad, y entonces ya esto es, sobra decir lo que es el resultado de, primero, la herramienta, y segundo, la tarraja para corregir la rosca y una rosca de alta resistencia. Todo está ajustado, ajustado acá, ajustado acá, ajustado acá. Aclaramos, en la mayoría de los casos es mejor cambiar a tornillos en acero. Estos son en acero porque la mayoría de tornillos que traen estos son tornillos popularmente de muy baja aleación, y al ajustarlos ellos comienzan a dañarse la rosca y dañan la rosca interna. Entonces mi recomendación, cambiar esos 4 tornillos, si es el caso, por unos tornillos de mejor calidad. No utilizar tornillos económicos, y las tuercas deben de ser tuercas de alta resistencia para el caso del eje. Entonces aquí ya esto es un ejemplo que si utilizamos la debida herramienta, aquí si necesitamos aplicarle más fuerza, pues le aplicamos otra extensión, pero esto para que se nos suelte, teniendo en cuenta que estamos utilizando una tuerca de alta resistencia, es muy difícil. Ya aquí garantizamos que la torsión que se está aplicando acá con respecto a la fuerza por la calidad de la rosca y la calidad de la tuerca, eso es algo muy efectivo y no tenemos inconvenientes. Entonces, así una vez más damos ejemplo. ¿Cómo puede ser un simple detalle de esos lo que nos puede implicar los sobrecostos que podemos llegar a presentar, los dolores de cabeza al pretender, no, es que yo ya cambié las tuercas, es que ya se le hizo aquello, pero no se le están haciendo los procesos indicados? Ahora, hay que ver realmente si el personal calificado, digo yo calificado, que está interviniendo la moto, cuentan con las herramientas indicadas, con los respectivos herramientas adicionales para hacer las correcciones de momento, porque es que en algunas ocasiones sí, miran que la tuerca como que se le está dañando el cuadrante porque han utilizado herramientas no apropiadas, y se les hace fácil hasta los mismos talleres comprar tuercas de las que les ofrezcan. Uno no puede recibir, o cuando va a comprar un producto, lo primero que le ofrezcan. Yo tengo que estar seguro de lo que voy a necesitar, y si no, pues debo de investigar o asesorarme con una escala mayor si es que de pronto mi alcance todavía no está a esa altura. Entonces, así una vez más podemos evidenciar
qué situaciones se pueden corregir que no necesitamos que se alarguen, las podemos arreglar en el debido momento y así nos evitamos todos estos dolores de cabeza. Y esto no se trata de que es que fulano sí tiene popularidad, que porque él sí es como el más reconocido a nivel, digamos, nacional o internacional, de pronto él sí tenga la razón. También debemos valernos de nuestra propia investigación, de nuestra propia experiencia, por cerciorando que las cosas las estemos haciendo correctamente, utilizando la herramienta que debe de ser y sobre todo los elementos que realmente cumplen. Todo está ajustado, ajustado acá, ajustado acá, ajustado acá. Aclaramos, en la mayoría de los casos es mejor cambiar a tornillos en acero. Estos son en acero porque la mayoría de tornillos que traen estos son tornillos popularmente de muy baja aleación y al ajustarlos ellos comienzan a dañarse la rosca y dañan la rosca interna. Entonces mi recomendación, cambiar esos 4 tornillos si es el caso por unos tornillos de mejor calidad, no utilizar tornillos económicos y las tuercas deben de ser tuercas de alta resistencia para el caso del eje. Entonces aquí ya esto es un ejemplo que si utilizamos la debida herramienta, aquí si necesitamos aplicarle más fuerza pues le aplicamos otra extensión, pero esto para que se nos suelte, teniendo en cuenta que estamos utilizando una tuerca de alta resistencia, es muy difícil. Ya aquí garantizamos que la torsión que se está aplicando acá con respecto a la fuerza por la calidad de la rosca y la calidad de la tuerca, eso es algo muy efectivo y no tenemos inconvenientes. Entonces, así una vez más damos ejemplo. ¿Cómo puede ser un simple detalle de esos lo que nos puede implicar? Los sobrecostos que podemos llegar a presentar, los dolores de cabeza al pretender, no, es que yo ya cambié las tuercas, es que ya se le hizo aquello, pero no se le están haciendo los procesos indicados. Ahora, hay que ver realmente si el personal calificado, digo yo calificado, que está interviniendo la moto, cuentan con las herramientas indicadas, con los respectivos herramientas adicionales para hacer las correcciones de momento, porque es que en algunas ocasiones sí, miran que la tuerca como que se le está dañando el cuadrante porque han utilizado herramientas no apropiadas y se les hace fácil hasta los mismos talleres comprar tuercas de las que les ofrezcan. Uno no puede recibir o cuando va a comprar un producto lo primero que le ofrezcan. Yo tengo que estar seguro de lo que voy a necesitar y si no, pues debo de investigar o asesorarme con una escala mayor si es que de pronto mi alcance todavía no está a esa altura. Entonces, así una vez más, podemos evidenciar qué situaciones se pueden corregir que no necesitamos que se alarguen, las podemos arreglar en el debido momento y así nos evitamos todos estos dolores de cabeza. Y esto no se trata de que es que fulano sí tiene popularidad, que porque él sí es como el más reconocido a nivel, digamos, nacional o internacional, de pronto él sí tenga la razón. También debemos valernos de nuestra propia investigación, de nuestra propia experiencia, por cerciorando que las cosas las estemos haciendo correctamente, utilizando la herramienta que debe de ser y sobre todo los elementos que realmente cumplen.